¿Qué es el diccionario de datos de un sistema gestor de base de datos? Mirad, el diccionario de datos, te dice aquí, es un catálogo en el que se almacenan las descripciones de los datos de la base de datos y que es accesible por los usuarios y contiene información que describe los datos de la base de datos, es decir, información que describe los datos de la base de datos, lo cual se llama metadatos. ¿Vale? Bueno, esta definición, que puede parecer un poco abstracta, pero en realidad es muy concreta. Ya veréis, vamos a intentar entenderla perfectamente. Diccionario, dice, es un catálogo, es algo en el que se almacenan las descripciones, es decir, los datos, la información de los propios datos de la base de datos, lo que llamamos metadatos. Mirad, para intentar explicarlo mejor, pensemos en lo siguiente. Imaginad que tenemos aquí un sistema gestor de base de datos, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, Oracle. Bien, Oracle, dentro del sistema gestor, puede gestionar muchas bases de datos. Entonces voy a poner, por ejemplo, que aquí tenemos una base de datos que gestionamos, por ejemplo, datos de empleados, llamada Employees. Tenemos otra base de datos llamada Animals, que almacena pues, una clínica veterinaria, pues todos los datos sobre animales, propietarios y tratamientos. ¿Vale? Una base de datos sobre barcos, lo que sea, aviones, etcétera, etcétera. Tenemos muchas bases de datos. ¿Vale? De hecho, cada base de datos, lo voy a poner aquí, dentro tiene, como si fuera un rectangulito, tablas. ¿Vale? Pongo aquí como si fueran tablas en cada base de datos, en cada cilindro. ¿Vale? Aquí tengo, pues, puedo tener más o menos tablas, más grandes, aquí puedo tener tablas. Bueno, tenemos tablas de datos sobre diferentes temáticas en nuestra base de datos. ¿Vale? Bien. Pues resulta que el sistema gestor, para poder funcionar bien, necesita también almacenar datos, es decir, necesita saber qué tablas tenemos en cada una de las diferentes bases de datos, es decir, cuántas bases de datos tenemos, qué tablas tenemos en cada uno, qué columnas tiene cada tabla, columnas de cada tabla, qué restricciones tenemos, las claves foráneas, los nombres de las columnas, lo que ocupan, los usuarios. Hay un montón de información a nivel físico, los ficheros donde se almacenan. Bueno, pues hay un montón de información que el propio sistema gestor necesita para poder funcionar. Bueno, la pregunta es, si el sistema gestor guarda datos en tablas, en este caso decimos tablas porque pensamos que es un modelo relacional, Vale. Entonces, si el sistema gestor es un experto en guardar datos en tablas y él mismo tiene necesidad de guardar datos para poder funcionar bien y para poder gestionar todas las bases de datos que tiene, la pregunta es, ¿dónde se va a guardar esos datos? Bueno, pues si él es un sistema gestor de base de datos, voy a poner aquí un cilindro en azul que va a guardar, en este caso por ser relacional, tablas propias, y en muchas tablas, va a guardar la información sobre toda la información que él tiene que manejar, como hemos dicho ya, información sobre todas las tablas, las columnas, privilegios, comentarios, usuarios, todo. Pues esto lo va a guardar en una propia base de datos. Bueno, pues esta base de datos, que yo he puesto aquí en color azul, es lo que se llamaría el catálogo, o también llamado el diccionario de datos. ¿De acuerdo? Y eso es algo muy concreto. Se puede enseñar, y lo voy a enseñar, por ejemplo, en dos sistemas gestores diferentes, uno en Oracle y otro en MySQL. ¿Vale? Mirad. Si yo miro en internet, por ejemplo, para que veáis, por el catálogo de Oracle, me dice, ¿vale? En Oracle, que aquí tenemos el System Catalog, ¿vale? Un catálogo del sistema. Tenemos una serie de nombres de tablas. Estos son nombres de tablas internas y, como veis, tiene toda la pinta que el all significa todo, sería all, call, comment, sería todos los comentarios de las columnas, todas las constraints,
Aquí tenemos todos los índices, es decir, son tablas, cada una de estas son tablas que contienen información interna de los datos, es decir, contiene información sobre lo que llamamos metadatos. Por ejemplo, esta de aquí que dice All Tables, podéis ya suponer que contiene la información de todas las tablas que está gestionándose en mi sistema gestor de base de datos. ¿Vale? Más para aquí tenemos todos los usuarios, todas las vistas, todos los privilegios de columna, es decir, son información tabulada de lo que tiene. Bueno, pues vamos a ver concretamente. Mirad, esta es una interfaz llamada Oracle SQL Developer, ¿vale? Es una interfaz para poder, perdón, quiero ampliar esto, para poder gestionar bases de datos. Pueden ser Oracle y también alguna otra, pero es como una interfaz para gestionar de Oracle. Entonces, fijaos lo que yo tengo aquí. Todo lo que yo tengo aquí, al lado, estos cilindros serían bases de datos que están gestionándose en este sistema gestor que yo tengo aquí. Es decir, son como tablitas cada una de una diferente temática. Por ejemplo, esta que he comentado de Animal Hospital, que ya tengo una conexión porque tiene el enchufe puesto, ¿vale? Ya he hecho una conexión y tengo aquí en esta pestañita, ¿vale? Voy a quitar esto. Entonces, esta de Animal Hospital, si yo miro aquí las tablas que tengo una tabla llamada animales, otra clientes, otra medicaciones, otra pets de animales domésticos. Entonces yo puedo echar un fisgonear, esto es información de una clínica veterinaria. Entonces si yo hago una select, ¿vale? Yo esto ya porque ya lo sé, simplemente mirad cómo se hace, pero la cuestión es que yo quiero enseñaros el diccionario de datos, ¿vale? Pero antes yo quiero mostraros, por ejemplo, información de esta base de datos. Pues digo select todas las columnas, asterisco, from, y por ejemplo le pongo pets, ¿vale? Los animalitos estos, y yo ejecuto esta consulta y me da el resultado, ¿vale? Es decir, situaos, estoy en la base de datos de Animal Hospital, que tengo todas estas tablas, y yo he cogido de esta tabla, he hecho una selección, y al seleccionar aquí me sale, ¿ves? 50 filas en tantos segundos, y yo puedo ver aquí el resultado en forma de tabla de todos los animalitos. Tengo el código de animal en esta columna, el cliente de quién es ese animal, customer number, luego el cómo se llama el animalito, Bobo, Presto, Stinky, Fido, y el tipo de animal. Aquí un conejito, una lagartija, un skunk, ahora mismo no sé lo que es, un perro, un cerdo, un caballo, vale, o sea, tengo datos, ¿vale? Datos de los animalitos. Quien dice esto, puedo mirar, por ejemplo, el Visit Details, ¿vale? Si hago una consulta sobre aquí la tabla detalles de visita, esto todavía no es el diccionario, simplemente estoy mostrando contenido de una de las tablas que tenemos y de las bases de datos, de las muchas que hay, ¿vale? El Visit Details, pues fijaos que aquí tenemos detalles de visita. Cada línea es una visita y me dice ha sido por enfermedad física o injury, porque ha habido un problema que se ha hecho algo así, ¿vale? Y luego pues el precio del tratamiento y lo que se le ha hecho. Es decir, datos, datos, datos y más datos, ¿vale? Esto sería la tabla, la base de datos de Animal Hospital. Tengo otra que se llama Employees, que tiene datos sobre empleados. Entonces esta no va sobre animalitos domésticos, ¿vale? Esta, si yo miro las tablas, pues tengo, bueno, aquí tengo unas cuantas vistas, parece que sean muchas. Voy a intentar enseñaros otra que es la de HR, que es como la misma, muy parecida. Vale, esta, ¿vale? Que la de copia incluso son cosas que he hecho yo. Tenemos estas tablas, básicamente serían estas. Por ejemplo, tengo una tabla llamada Employees, otra llamada Jobs o Job History. Entonces aquí, si yo voy a la base de datos de HR, esta de aquí, y os muestro, por ejemplo, la tabla select asterisco from employees para ver todos los datos de los empleados, ¿vale? Estoy ejecutando esta consulta para ver esta tabla y lo mismo que antes, pero en vez de ver animalitos, pues ahora veo una tabla de empleados, ¿vale? Bueno, vamos al diccionario.
y así, ya digo, tendría de todas ellas datos bueno, lo que sería útil de una base de datos, contener datos de diferentes conceptos, ¿vale? Facturas, clientes, lo que sea. Bueno, pues resulta que en el usuario system, que es como un propietario del sistema, que es importante, yo puedo también hacer una select sobre unas tablas propias, aquellas que yo he mostrado aquí, que están en el catálogo. Entonces voy a hacer una consulta select asterisco from, y fijaos, cuando empiezo a poner ya algo, él de alguna manera me sugiere posibles. Voy a empezar aquellas que empiezan con all, ¿vale? From all, y fijaos que cuando pongo all, aquí me empieza a poner all catalog, all call comments, todos los comentarios de las columnas, all, o sea, cada una de estas cosas es una tabla, y es una tabla que contiene información de directorios, histogramas, índices de columnas, todos los índices, todos los objetos, todas las bibliotecas. Si yo miro más abajo, el all, por ejemplo, aquí tenemos all todos los usuarios, ¿vale? Todas las tablas, ¿vale? Pues vamos a fisgonear alguno de ellos. Por ejemplo, el all tab columns, ¿vale? El all tab calls, este. Voy a hacer una select y voy a ejecutar esta. Me pongo aquí y le clico de esta manera. Pues fijaos, me da una tabla que se llama, les digo, la tabla se llama all tab columns. Bueno, pues esta tabla me da todas las columnas de todas las tablas que yo tengo. Fíjate, aquí tengo el column name, me dice el nombre de la columna, y de cada columna me dice a qué tabla pertenece. Access, aquí otra que se llama all tables, ¿vale? En particular, por ejemplo, si yo voy hacia abajo, ¿vale? Yo voy yendo hacia abajo, pues aquí veo que las tengo todas, o sea, hay muchísimas. Están todas las tablas de mis bases de datos, todas, ¿vale? Yo, por ejemplo, como sé la tabla que antes habíamos visto, por ejemplo, en la de Animal Hospital, la tabla que hemos visto era Pets, ¿os acordáis, no? Pues yo puedo aquí hacer una consulta, cuando sepáis algo más de SQL, que diga, vale, seleccióname de esta tabla llamada de todas las columnas, que forma parte del diccionario, esto sí, aquellas cuyo nombre de tabla, table name, sea igual a, y lo pongo entre comillas, pets, porque aquí están los nombres de las tablas, ¿vale? Es decir, en esta columna están los nombres, el nombre de la tabla. Entonces yo quiero aquellas que diga que aquí tengo pets, ¿vale? Me seleccione solo esas filas. Pues fijaos, cuando yo ejecuto esto, me sale solo aquellas que tienen en la tabla name el pets, y fijaros que me dicen que en la base de datos llamada Animal Hospital, porque este es el owner, ¿vale? El propietario de esta, tenemos, o sea, en la tabla pets teníamos estas columnas, y efectivamente estas columnas son las que tenemos en la tabla pets. Pero más, me dice que el pet ID es un texto varchar, pero date of birth es de tipo date, fecha. Sin embargo, esta del neuter display es de tipo numérico, es decir, me dice el tipo de los datos. Una tal picture, es decir, una foto, es un blob, es un binary large object, es un objeto binario grande, ¿vale? Y luego, y más datos, o sea, de cada una de las columnas me va dando pues el data type, la longitud de la columna, ¿vale? Yo sé que esta es un varchar 2, pero que es de 35 posiciones. Es decir, me está dando datos sobre los datos. Esta columna, por ejemplo, de nullable, me dice si admite que la columna sea nulo, no o yes, ¿vale? Es información sobre la información. Y el número de la columna de identificador, la que va a la primera, la que va a la segunda, tercera, ¿vale? O sea, es información sobre la información, ¿de acuerdo? Vale. Un detalle, solo una curiosidad. Ya. Cuando yo hago una consulta sobre esta tabla llamada todas las columnas de todas las tablas, esta tabla se llama all tab calls, ¿vale? Pues cuando yo ejecuto la consulta, resulta que evidentemente aquí
Como yo tengo una tabla llamada all tab calls, también tiene columnas. De hecho, las columnas que tiene se llama owner, table name, column name, data type mod, data type owner, etcétera, etcétera. Bueno, pues como forma parte del diccionario, y esta también es una tabla, tiene que estar aquí. Es decir, si yo hago una consulta para ver aquí el all tab columns, ¿vale? Y el all tab column sería así, ¿vale? Lo voy a poner aquí que la tengo preparada, que sería seleccióname desde la tabla all tab columns solo aquellos registros que en table name, es decir, que en esta columna tiene el nombre de all tab columns sobre ella misma, ¿vale? Fijaos, cuando yo ejecuto esta consulta, ¡pam!, me está dando, fijaos aquí, lo pongo, me está diciendo que esta, la que tiene como nombre de tabla all tab columns, el propietario es sys, ¿vale? El usuario sys, y aquí tengo el nombre de las columnas, ¿vale? El last analyze, el sample size, character set, pues todas estas, ¿ves? Por ejemplo, owner se refiere que la columna es esta, pongo en azul, la columna owner está diciendo que hay una columna en esta tabla llamada owner, pero también hay una llamada column name, la column name es esta misma, y este tipo varchar 2, o sea que está dando información sobre todas las columnas de todas las tablas, en particular sobre ella misma, que también es una tabla, ¿vale? Y esto lo necesita para poder funcionar, ¿vale? O sea, es información interna. Muy bien, solo por curiosidad, ¿vale? Hay muchas más del diccionario de datos, por ejemplo, esta de aquí que es all users, si yo la ejecuto, ¿vale? Pues me salen todos los usuarios de esta base de datos, ¿vale? Todos los usuarios, que coinciden muchos con las, ¿ves? Esto de Neptuno, transporte o animal, donde está aquí, computer firm, animal 2, programador, Saquila, por ejemplo, está de pueblos, ¿vale? Es un usuario y coincide con una base de datos que yo tengo aquí llamada pueblos. Entonces es un usuario y está registrado en la tabla de all users. Y te dicen qué fecha fue creado y un código de identificador. Yo antes he mirado todas las columnas de todas las tablas, pero también tenemos una tabla del diccionario llamada all tables. Pues cuando yo hago una consulta sobre esta tabla del diccionario, me da todas las tablas, no solo las columnas, sino el nombre de las tablas, y me da información sobre las tablas, me dice cómo se llama el table space donde están ubicadas. Esto es información interna física. El PCT free es el porcentaje libre que tiene como de los segmentos, extensión inicial, cuando tiene que extenderse los bloques, eso es a nivel físico, donde se guarda internamente, y aquí está todo tabulado, ¿de acuerdo? Otra, por ejemplo, la de todos los call comments, serían los comentarios de las columnas. Mira, cuando creamos una tabla tenemos la opción de poner comentarios para luego poder acceder a la documentación y saber de qué va. Entonces yo aquí tengo los comentarios de todas las columnas. Si la ejecuto, yo tengo, por ejemplo, fijaos, bueno, una cantidad brutal de registros. Estos son todos los comentarios, ¿vale? Los comentarios que hay en las columnas de la base de datos. Por ejemplo, me está diciendo que en la tabla llamada all tables, la columna llamada table space name sirve para, y aquí está el comentario, es el nombre del table space conteniendo la tabla. Entonces es información sobre los comentarios de todas las columnas, si es que existen. Eso sería comentario de todas las columnas. El all tab comment sería el comentario de las tablas, ¿vale? Entonces una tabla también se puede comentar para saber qué contiene. Si yo lo ejecuto, ¿vale? Estos serían los comentarios, eso sería el nombre de la tabla. Por ejemplo, en la tabla all arguments me dice que es una vista y que tiene los argumentos de objeto accesible al usuario, ¿vale? Es una descripción, cada una tiene el suyo. Aquí tenemos menos comentarios porque cuando los hemos creado a veces no los hemos puesto. Bueno, no, también una buena cantidad. Hay una buena cantidad. Lo que pasa es que muchas de ellas pues no tienen
pero por ejemplo, mirad, en la base de datos de estudiante, esta que pone student, tenemos estas tablas, la tabla de course, enrollment, grade, bla 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 bla, serían, digamos, estas de aquí, y cada una me da el comentario de esa tabla. Información de un curso, esta de enrollment, información para un estudiante registrado para una particular sección, o sea, es toda la información sobre la información, ¿vale? Y también podemos contar, por ejemplo, cuántos tenemos, con el count, por ejemplo, select count asterisco from all tab columns, pues esto al ejecutar, eso serían todos los columnas de todas las tablas que tenemos, pues tenemos 37.309 en nuestra base de datos, ¿vale? Bueno, lo dicho, cuando empezamos a poner aquí en este usuario el all, nos salen muchas tablas del catálogo y contiene información de la información. Si ponemos el all indexes, en vez de hacer que la cuente, serían todos los índices de nuestra base de datos, pues también estarían aquí puestos todos los índices que tenemos de todas las posibles tablas, están aquí, ¿vale? O sea que es información sobre la información. Esto sería en Oracle y tiene su catálogo y su diccionario, como hemos visto, en muchísimas tablas. En MySQL tenemos algo parecido. Si miramos esto, que es MySQL Workbench, es una interfaz para acceder, en este caso, a la base de datos que tengo aquí de MySQL. Igual que las que he enseñado antes en Oracle, yo aquí tengo la de Animal Hospital, tengo también la de HR y la de empleados y muchas otras que utilizaremos durante el curso. Entonces, aquí tengo la información, como tenía antes, de los animalitos, de los empleados, de los... bueno, todo eso. ¿Dónde está el catálogo en MySQL? Bueno, pues el catálogo en MySQL está en esta base de datos de aquí, llamada Information Schema, o sea, esquema de la información. Si hago doble clic para ponerla en negrita y clicamos aquí en tables para ver un poco las tablas que hay, todas estas tablas que estoy enseñando aquí, todas estas tablas son las tablas del diccionario de datos de MySQL, o sea, donde guarda la información sobre la información para poder manejar, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, también columnas, character set, ficheros, luego tenemos parámetros, particiones, rutinas, ¿qué más? Tablas y privilegios de tabla, es decir, lo que antes teníamos tabulado de otro sitio en Oracle, usuarios, triggers, table spaces, y si hacemos consultas, ya tengo aquí, por ejemplo, sobre algunas de ellas, si hacemos, por ejemplo, select asterisco from la tabla columns, es decir, todas las columnas de nuestra base de datos, pues yo ejecuto esta y fijaos, el resultado me aparece aquí y aquí me dice lo mismo, en formato de tabla, esto es una tabla, me dice en qué esquema está, cómo se llama la tabla, cómo se llaman las columnas de la tabla y posición y otras cosas, el tipo, si es varchar, begin, o sea, información sobre la información, ¿de acuerdo? Aquí cuando vamos haciendo, mirad, por ejemplo, cuando voy bajando tengo he hecho un scroll, pues sobre la tabla de employees, ¿vale? Sobre la tabla de las de employees tenemos la tabla jobs, por ejemplo, la tabla jobs, estas serían todas sus columnas, el orden y si pueden ser nulo o no, y luego también pues más cosas, ¿vale? Información sobre toda la información. Aparte de columnas, pues tenemos, por ejemplo, la referencia al constraints, ¿vale? A ver, ¿qué me ha dado esto? Las constraints serían las foreign keys y las primary key, todo esto. Entonces, fijaos que cuando la constraint que se ha creado no se le ha puesto un nombre específico, el MySQL te pone un nombre bastante críptico que lo bautiza él. Sin embargo, hay algunas que cuando las he creado, las he bautizado con un nombre llamada FK de Foreign Key Departamentos Empleados, o esta de aquí, Foreign Key Empleados tiene proyectos, ¿vale?
se le puede poner un nombre que no sea tan críptico, u otro pues que también crea el sistema, pero simplemente aquí tendríamos todas las constraints, si es primaria, ¿ves? Si son foreigns, bueno, lo que sea, FKs, y lo que tiene que hacer en la regla, cuando actualizamos, pues que haga no action, o que fueran pues otro tipo de cosas. Privilegios de esquema, hago consultas rápidas, ¿ves? Privilegios de esquema, pues sería, depende de qué usuarios, qué privilegios tiene. Estos usuarios tienen privilegio para hacer selects, para hacer insert, updates, deletes, para hacer creaciones, para borrados. Entonces, aquí, en una tabla sobre privilegios, pues el sistema gestor sabe qué privilegios tiene cada usuario. Sobre la sesión en la que estoy ahora mismo, información sobre la sesión actual, pues el tiempo que llevo, los bits recibidos, etcétera, etcétera. Más, podemos ir a otras tablas, particiones, por ejemplo, esta de tables, pues aquí tendría todas las tablas. Aquí tenemos el esquema donde está la tabla, cómo se llama la tabla, y luego también, por ejemplo, el número de filas, por ejemplo, donde está el... Por ejemplo, aquí en el table rows serían las filas de la tabla. Si vamos hacia abajo, algunas que conozcamos, por ejemplo, bueno, o Animal Hospital, o a ver si está por aquí, bueno, estará por la A, ¿vale? El Animal Hospital, la que hemos visto antes en Oracle. Pues mirad, del Animal Hospital me está diciendo que la tabla Pets, el table name es este. En Animal Hospital, que es el esquema, la tabla Pets tiene 52 registros y aquí lo tiene tabulado. Aquí hay otra que se llama Visit Details que tiene 148. Y estas tablas se pueden hacer consultas con SQL como una tabla normal que nos da información. ¿Vale? Entonces, no solo habéis entendido ya con la descripción que es un diccionario de datos, que es información sobre la información, sino que habéis visto tanto en Oracle y MySQL las tablas concretas donde guarda la información sobre toda la información que tiene dentro. ¿De acuerdo? Pues venga, ya habéis visto y espero que entendido qué es un diccionario de datos. Ojo, yo lo he enseñado en un modelo relacional, por eso lo he basado en tablas. Pero si el modelo hubiera sido jerárquico en red, es lo mismo. O sea, esto es propio, el diccionario de datos, el catálogo, está en todos los sistemas gestores. Lo que pasa es que la manera de guardar la información no sería tabular, sino que en uno jerárquico pues sería con registros en jerarquía, pero sería información sobre la información, igual que en el de red sería de otra manera. Pero en los relacionales, como todo está basado en tablas, pues la información sobre la información también se guarda en tablas, y sería ese diccionario del que hemos hablado.